Quería preguntarle a Julie Gómez, como ella está en la provincia de Quebec, aclaro que Canadá tiene provincias, no todas funcionan igual, o sea, a diferencia de nosotros que es centralizado y tenemos todas las leyes para nuestros 50 millones de colombianos, cada provincia tiene sus reglas, entonces le voy a preguntar su experiencia en Quebec, cómo funciona la seguridad en el trabajo en cuanto a investigación, a seguridad en el trabajo e investigación en Quebec, donde tú estás. Bueno, aquí está creado desde el 80 exactamente el Instituto de Búsqueda de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cómo se financia ese instituto? Se financia con los aportes que los empleados dan, o que uno como el empleador da a la Comisión de Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y no solamente ellos reciben el dinero que da la comisión, sino también empresas privadas aportan a la investigación. Entonces, ¿qué hacen ellos? Efectivamente, se apoyan muchísimo en lo que son las universidades para hacer los procesos de investigación. Por eso, digamos que también para ellos lo importante y entre su lema está no solamente tener la información, sino difundirla, darla a conocer a todas las personas. El objetivo realmente del instituto es buscar los medios para controlar accidentes y evitar enfermedades profesionales. Realmente ese es el enfoque que ellos tienen en este momento. Yo como usuaria, que pertenezco a la parte de higiene, ¿cómo me beneficio? Dice, bueno, ¿cómo me voy a beneficiar del instituto? Me beneficio de la forma de que tengo un experto en ramas de ergonomía, microbiología, química, física, ingeniería, de la forma en que ellos, por ejemplo, yo necesito saber qué tipo de material, cuál sería el equipo que necesitaría para una medición de producto químico, de un producto, de un solvente, de ruido. Ellos mismos se encargan y me dicen, usted necesita eh, tanto volumen. Nosotros hemos hecho varias investigaciones y hemos encontrado, por ejemplo, que se necesita un equipo especial que nosotros, el instituto, ha creado o adaptado para la región de Quebec o para la zona de Quebec. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque mi experiencia en Colombia, nosotros, los colombianos y los que hemos estudiado seguridad en el trabajo, nos basamos en lo que dice la norma, las normas internacionales, vengan de Europa, vengan de Estados Unidos, vengan de Canadá, de cualquier parte del mundo. Y aquí, y esa es también una de las cosas que uno no ha pensado, uno pregunta, ¿por qué no hacer un instituto que sea para Latinoamérica enfocado en las situaciones y en la parte ambiental de Latinoamérica? Porque las condiciones de los riesgos, aunque tengamos riesgos físico-químicos, son diferentes. La región es diferente, lo mismo por la misma región de los Andes es diferente. Entonces, una de las características que sería importante de ese instituto es enfocar el punto de investigaciones enfocado a Latinoamérica para entrar realmente al problema que nosotros tenemos. ¿Qué apoya o qué hace el instituto? El instituto se ayuda mucho, como en las universidades hay investigación y aporte de investigación desde los primeros ciclos de universidad hasta la parte de maestría y doctorados. Los estudiantes se les da todo la inversión para realizar diferentes estudios. Este año yo estuve, por ejemplo, en el gran evento del Congreso de Higiene y observamos, por ejemplo, un estudiante que hizo un estudio específico sobre los arneses y cómo se podría favorecer una persona y cuál era el impacto que tenía ese arnés si se dejaba unos centímetros más, unos centímetros menos, si era muy suelto el tipo de material. Otro estudio también que me pareció súper interesante fue la parte de valorar un poco lo que son el material particulado. El instituto, por ejemplo, tenía un dispositivo para material particulado y encontró que ese dispositivo que venía de 3M tenía unos problemas de fugas
y diferentes, no atrapaba muy bien las partículas. Ellos crearon ese mismo, pero un poco adaptado a la parte de harinas, de, 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 de boulangerie, que uno dice aquí, bueno, que es la panadería. Entonces en ese caso me decía, ahora lo podemos usar también para eso. Y controlaron el volumen. Digamos que la investigación es un ente importante para nosotros los higienistas, o también para nosotros de seguridad en el trabajo, un referente para nosotros decir qué medida o qué vamos a hacer y cuáles son las situaciones y la parte en que yo debo optar para una recomendación, porque algunas veces no sabemos qué recomendar, a veces nos quedamos, bueno, ¿y en qué nos basamos? La otra parte de situación aquí importante es que acá todas las personas se basan en estudios. Aquí tú no puedes llegar a decir, no, es que según lo que observé, lo que vi, no. Muchas veces tienes que basarte en esos estudios que han hecho ya en laboratorio para sustentar tus recomendaciones y las diferentes medidas que van a optar en las empresas. Bueno, muchas gracias. Acá, como ven, tres grandes expertos, tres soñadores, tres académicos y sobre todo tres colombianos que aman este país y por eso han aceptado estar acá en AICO Colombia, comentando y haciéndonos reflexiones importantes. Como el tiempo, podríamos quedarnos acá todo el tiempo, todas las horas. Por último, queremos preguntarle a cada uno, en el concepto personal y en su experiencia, ¿cuál sería el tema prioritario que se debería investigar en riesgos laborales? Voy a empezar al revés. Vamos a empezar por Julie. En tu concepto, el tema prioritario en Colombia, ¿no? No, vamos, como tú tienes doble visión, Colombia, tema prioritario. Yo creo que todos los temas son prioritarios. Sería más enfocarlo a la realidad de nuestro país, enfocar nuestros estudios a lo que es Colombia y si algún día verlo también a Latinoamérica para ayudar al resto del continente. Vamos a iniciar con Guillermo Araque en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relevancia de investigar en riesgos laborales en Colombia? ¿Y cuáles son las principales referentes en seguridad y salud en el trabajo a nivel global y regional, de acuerdo a tu experiencia? Doctora Diana, muchísimas gracias por esta invitación y esa pregunta. La verdad es que, bueno, la investigación en todas las áreas del conocimiento es fundamental para poder profundizar en los aspectos de mayor relevancia que puedan incidir en nuestro campo laboral en mejores prácticas en seguridad y salud en el trabajo. El hecho de que profundicemos la investigación aplicada en Colombia, pues puede traer claros beneficios en el reconocimiento de cuáles son realmente nuestros problemas y también cuáles son las soluciones más razonables, más estratégicas y que pueden tener un mayor nivel de impacto, ¿no? Entonces, indiscutiblemente la investigación puede apoyar procesos de toma de decisión que acompañen naturalmente mejores decisiones, no solamente desde la política pública, sino también desde el marco activo que nosotros hacemos como prevencionistas, ¿no? Y bueno, la experiencia del mundo en materia de instituciones dedicadas exclusivamente a temas de seguridad y salud en el trabajo son muchas, ¿no? Nuestros principales referentes son anglosajones, principalmente norteamericanos, institutos como NIOSH, WOSHA o eventualmente asociaciones privadas o mixtas o sociedades científicas como la Asociación Americana de Higienistas Industriales, la Asociación de Higienistas Industriales del Gobierno americano. Básicamente promulgan por el desarrollo investigativo en materia higiénica, ¿no? Y la verdad es que si bien nosotros tenemos como una tendencia más a creerles a los americanos, a los anglosajones, existen pues institutos maravillosos en la Unión Europea, en Asia, que están desarrollando pues muchos temas bien interesantes en seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar, todos tenemos experiencia, pero el que tiene más experiencia y la posibilidad de hablar en este momento de acuerdo a todos los años que lleva construyendo el país es el ingeniero Álvaro Araque. Quisiera que nos contara cómo ha sido la experiencia en este tipo de proyectos a lo largo de su vida laboral y con qué información cuenta el país para considerar la viabilidad de tener un instituto, un organismo que se dedique a investigar específicamente en seguridad y salud en el trabajo, en riesgos laborales.
Muchas gracias, doctora Diana, por la invitación. Y bueno, usted bien lo ha dicho, son muchos los años ya que llevo vinculado a este tema y mi escuela fue justamente en el Instituto de Seguros Sociales. Y en esa oportunidad, eso estamos hablando de la década de los años 80 a 90, este instituto, yo estuve en esa oportunidad allí, estuvimos construyendo un proyecto muy interesante de que el país dispusiera de 4 centros de atención en salud ocupacional, localizados en las 4 principales ciudades del país. Este es una iniciativa que se desarrolló con el acompañamiento del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España. Estos 4 centros comenzaron a funcionar muy bien. Disponía de unidades, por ejemplo, de reconocimiento de los problemas de salud de los trabajadores. Tenía un laboratorio de higiene analítica y toxicología industrial e incluso disponía de unos laboratorios, unos talleres de simulación de los riesgos de accidentes de trabajo principalmente, ¿no? Eh, Desafortunadamente, pues fue ya para terminar la década de los 90 y allí pues en el año 93, 94 trascendió pues el sistema de seguridad social y de riesgos laborales a ser manejado por el sector privado, pues como todos sabemos, en unión con el sector gubernamental y no siguió, digamos, este tipo de programas, ¿no? De tal forma que eso es lo que le puedo comentar al respecto, ¿no? Con relación a la segunda pregunta sobre el tema de información, por supuesto que cualquier iniciativa de investigación debería estar precedida de data, de registros que nos muestren qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Entonces, pienso que en el tema de accidentes de trabajo, por ejemplo, el ministerio nos está debiendo, digamos, el sistema de información, que debería ser un sistema robusto que permita recoger todas las variables que intervienen en el accidente de trabajo, pero copiando un poco lo que se ha hecho en otros países, sería necesario desarrollar una encuesta nacional que se conoce también como mapa de riesgos, donde se puedan justamente identificar, inclusive valorar, ahora hay muchas técnicas para eso, estos agentes de riesgo que permitan justamente conocer cuáles son las jerarquías o los problemas que son determinantes en nuestro país. Entonces me parece que toca arrancar con esa parte para saber hacia dónde dirigirnos en la investigación. Muchas gracias. Recuerdo lo que hemos dicho en muchos contenidos, eventos académicos de todas las sociedades científicas, en debates políticos. Nos debemos como colombianos el sistema de información de riesgos laborales. Hoy en día no tenemos un sistema público de consulta para que cualquier persona pueda conocer los datos como sí lo tienen otros países anglosajones, como lo tiene Australia, como lo tiene Holanda, lo cual me parece vital. Ahora quisiera preguntarle a Guillermo, ¿cómo podrían ser los mecanismos de financiamiento para garantizar que fuera sostenible y que fuera con financiación público-privada? ¿O cómo crees que podría ser financieramente este instituto? Bueno, que es una maravillosa pregunta, ¿no? Una gran mayoría de los institutos de investigación en seguridad y salud en el trabajo tienen un apoyo gubernamental fuerte, ¿no? Y sobre todo se convierten casi que en una estructura estatal y tienen, pues en algunos casos, importantes fondos y en otros casos, pues, dependiendo del vaivén económico y político, pues menos, ¿no? Pero igual se han mantenido en el tiempo. Pero también hay experiencias como, por ejemplo, lo que sucede en Alemania, en donde en realidad es una estructura mixta, incluso un poco más privada, en donde las mutuales de aseguramiento, básicamente entendiendo la dimensión y el impacto que pueden tener los riesgos laborales, pues tienen un instituto de investigaciones donde todas estas
aseguradoras aportan para precisamente saber qué es lo que puede tener un mayor impacto en la salud y la seguridad de los trabajadores para enfocar las acciones de mitigación del riesgo, ¿no? Entonces, yo vería que en el país de pronto ese tipo de estrategias de, digamos así, de financiación mixta o público-privadas podrían ser muy, muy funcionales entendiendo nuestro sistema. Y de pronto desde la parte pública, parte de esos fondos de financiación que creo que tenían esa intencionalidad son los del Fondo de Riesgos Laborales, ¿no? Entonces, allí también podría existir un capítulo importante en donde parte de esos recursos garanticen la sostenibilidad precisamente de este tipo de instituciones y en donde todos los aseguradores, tanto la aseguradora pública como las administradoras privadas, se ven beneficiadas de los resultados de investigación, porque precisamente se van a enrutar las acciones dirigidas a la mitigación del riesgo. Entonces, creo que esa podría ser una buena estrategia de financiación de este tipo de institutos. Has tocado una cosa súper importante. Alemania demostró que las aseguradoras privadas uniendo esfuerzos pueden tomar decisiones, porque a veces se dice, no, tiene que ser todo privado, todo público. No, las alianzas público-privadas han funcionado. Y dijiste otra cosa importante, el Fondo de Riesgos Laborales, su objetivo número uno, por lo que lo creamos hace 30 años, era investigación, pero no investigación segmentada, atomizada, sino con un fin para guiar y ser la guía de nuestro sistema de riesgos laborales. Muchísimas gracias por recordarle esto a toda la gente que nos está escuchando. Por último, quisiera preguntarle, yo sé que ya dijimos que no hay sistema de información y que el paso inicial sería tener un sistema de información para priorizar, para hacer Pareto, pero con la experiencia que tienen cada uno y de pronto con su perfil, su amor por algún tema o por alguna decisión en particular, ¿cuál creen que sería el tema prioritario para investigar en riesgos laborales en Colombia? Le doy la palabra al ingeniero Álvaro Araque y luego a Guillermo Araque. Ok. En los actuales momentos esa es una pregunta que parece difícil de responder, porque la misma situación que vivimos en la actualidad nos da verdaderas sorpresas, ¿no? O sea que el panorama podría ser, como se dice, variopinto, en el sentido de que como que cada momento en la historia tiene su jerarquía, su prioridad. Eh, lo que acabamos de pasar con la pandemia nos está enseñando justamente eso. Eh, no se sabe aún cuál es el impacto que las nuevas tecnologías pues, van a desencadenar, si bien ya hay algunos desarrollos que muestran algunas tendencias. El problema del estrés laboral es algo pues, que preocupa de manera importante, pero qué pensar también de la accidentalidad pues, que está ocurriendo en nuestro país, de qué tipo, y por supuesto las preocupaciones que hay con las sustancias químicas, en particular con los agentes, por ejemplo, asmogénicos, los contaminantes químicos, y qué decir del tema de las enfermedades osteomusculares, ¿no? Que registran siempre los primeros lugares en las estadísticas, no solamente de Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, creo que sería como oportuno explorar, digamos, mediante estudios de campo en las empresas, a ver qué es lo que está realmente pasando y cruzar de pronto esto con la información sobre morbilidad, sobre enfermedades pues, que se están presentando, que sería interesante conocer. Entonces, como usted muy bien le dice, doctora Diana, retomar el análisis de datos, ¿no? Y creo que eso da la pauta para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Sí. Guillermo Araque. Guillo, a ver, acá tú con tu luz. Bueno, voy a repetir, él tiene formación que me encanta. Él es de los pocos que se ha formado tanto en Europa como en Norteamérica, porque como dijo al inicio, tenemos un sesgo para más Norteamérica y él ha tenido la unión de esos dos mundos y el colombiano. Entonces quisiera escuchar esa voz joven, a ver qué opinas. Bueno, no, muchísimas gracias. A ver, yo creo que si nos basamos en las estadísticas, al menos de
de accidentalidad en el curso de los últimos años hemos hecho razonablemente bien la tarea, ¿no? Si establecemos básicamente los comparativos a nivel estadístico con otros países, y de acuerdo también muy en línea con el último estudio que desarrolló la OIT con relación al Golden Disease, indiscutiblemente lo que más está pegando en este momento pues son las enfermedades crónicas no transmisibles, unidas precisamente a factores de riesgo que pueden desencadenar enfermedad, ¿no? Entonces, hablar que cerca del 80% de la carga de morbimortalidad se deriva de enfermedades laborales y no tanto accidentalidad, pues habla que finalmente es necesario pues profundizar muchísimo más en el análisis de estas enfermedades que se producen pues, a largo plazo y que pueden tener una relación conexa con el trabajo. Y por supuesto también tiene que estar muy unida sobre el enfoque teórico de los determinantes sociales en la salud. Yo creo que como apartarnos y parcelarnos de la salud pública no creo que sea tan razonable desde una estructura también de gestión de riesgos. Y a pesar que a nosotros siempre pues, nos ha reinado el enfoque de riesgos, pues indiscutiblemente es la forma como nosotros hemos visto de manera moderna cómo podemos hacer una intervención eficiente, ¿no? Entonces, entender un poco más de manera proximal la contribución del trabajo dentro del proceso salud-enfermedad creo que es relevante. Dos, es necesario enfocarnos en detectar pues, las enfermedades que eventualmente se están generando en el mundo del trabajo y darle pues una luz o una visibilidad para que sea entendida como un problema de salud pública, ¿no? En la medida en que no dispongamos de información de la carga de mortalidad que están generando las enfermedades laborales, pues indiscutiblemente no vamos a tener unas estrategias de alto impacto en la mitigación del riesgo desde la política pública. Bueno, muchísimas gracias a los dos.